Shalom, bendiciones. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. Hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos ayer, la serie de enseñanza relacionado con eh, este día llamado en el pueblo judío como el día de Rosh Hashanah, traducido al español como el nuevo año de la humanidad. Y un día donde también se realizan juicios según la tradición del pueblo de Israel. Eh, en la clase anterior hicimos una pregunta donde nos preguntamos entre todos cuál es el propósito de por qué el Eterno nos ha dado la Torá, donde muchos respondieron sus puntos de vista, lo que cada uno creía respecto a la Torá. Y por supuesto dijimos que cada opinión era válido, ¿ok? Cada opinión era válida. Eh, Sin embargo, añadimos una nueva idea, según lo que nos comentan eh, los sabios del pueblo de Israel. ¿Ya? Entre todos, dijimos que Rosh Hashanah eh, es una festividad que aparece en Levítico capítulo 23 y es conocido también como el día de hacer sonar el shofar. ¿Qué es lo que es el shofar? El shofar es un cuerno de carnero, ¿ok? Algunas Biblias le han traducido como trompetas, pero en realidad lo que el texto original nos dice no es trompeta, sino eh, el sonido que provoca el shofar. Y hay un sonido que provoca el shofar, que es un cuerno de carnero, que es conocido como terúa. Ya, de hecho, hay tres tipos de toques que son reconocidos por el shofar, que son el terúa, el tequía y el shevarim, ya que son tres tipos de toque al realizar con el shofar. Ahora, en los días del templo en Jerusalén, había todo un sistema de cómo los rabinos observaban la luna al momento de llegar el primer día del mes séptimo del calendario hebreo, que es conocido como Tishrei, y equivalente a la luna nueva de Libra. ¿Ya? Entonces, eh, es conocido como Yom Adin, este día, o también como el día del juicio. Ya bíblicamente, el pueblo de Israel, precisamente en esta fecha, era convocada a reflexionar y arrepentirse, porque 10 días después iba a pasar por un juicio que es otro día importante, que se conoce como Yom Kippur, que era el día de expiación, era el día del perdón, el día donde los juicios se concluían. Entonces, la Biblia a todos estos juicios los va a hablar de diferentes maneras. Ya, de hecho, según la sabiduría rabínica, en el día de Rosh Hashanah, es decir, el primero de Tishrei, el primero de Libra, se dice que se abren los libros celestiales, libro de la vida, se abre el libro de la espera y el día de la muerte, el libro de la muerte. Ya todas estas son metáforas que, que la sabiduría rabínica va a compartir para que de alguna manera nosotros podamos darnos una idea y va a relacionar todo este sistema judicial
basado en conceptos humanos para entender más o menos lo que sucede bajo conceptos divinos, bajo conceptos celestiales, ¿ya? Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, que no todo lo que aparece en la Biblia es literal. Hay cosas que pueden ser de manera literal y hay otras que no. Entonces, para eso hay que adentrarnos en el conocimiento del pueblo judío y empaparnos también de los diferentes tipos de enseñanza, los diferentes tipos de interpretación y de lenguaje que los sabios judíos usan para poder darnos a entender de acuerdo al nivel de conciencia que tienen las personas y podamos darnos una idea de cómo funciona el mundo celestial. ¿Ya? Como le dijo Rabí Yeshua a Nicodemo, o sea, si tú no entiendes lo terrenal, ¿cómo quieres que te hable de lo celestial? Entonces, a veces los sabios usan palabras terrenales para explicar cosas celestiales. ¿Ya? Entonces, en la Biblia tú vas a ver, eh, de hecho, hay en una oportunidad, Rabí Yeshua creo que envía a varios judíos y dice que le da autoridad, le da esta transmisión para que ellos vayan, lleven el mensaje de los misterios de la Torá y los demonios se les sujeten y sanen enfermos. Es decir, que toda esa semijá, toda esa autoridad que estaba en este gran rabí, se le fue dada también a sus discípulos. Y dice que los discípulos fueron a aquellos lugares, fueron a las ciudades y llegaron muy contentos, llegaron entusiasmados porque los demonios se le habían sujetado, porque habían diversas enfermedades que en las personas que habían sido curadas. Y sin embargo, cuando regresan donde su rabí y le dicen, maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre y comienzan a hablarle de cómo les había ido en la misión, Rabí Yeshua le responde que no se regocijen tanto de que los demonios se les sujeten, sino regocíjense que vuestros nombres han sido escritos en los cielos. Y es como medio curioso, ¿ah? Medio curioso la respuesta que le va a dar. Pero sin embargo, está usando una frase rabínica para hablar de eventos cósmicos, hablar de eventos celestiales. Ya hay otra cosa igual que me gusta siempre aclarar, que la Biblia usa términos, porque el mundo cristiano, al no conocer mucho de sinónimos, si no mencionas una palabra así a rajatabla como aparece en sus versiones bíblicas, entonces a lo mejor no entienden. Entonces, cuando nosotros hablamos de dimensiones celestiales, es lo mismo que hablar del cosmos, ¿ya? Cuando hablamos de dimensiones superiores, es lo mismo que hablar del cosmos, es lo mismo que hablar de regiones celestiales. Entonces, ¿cuáles son las regiones celestiales? Las regiones celestiales es donde residen los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. A eso la Biblia le llama regiones celestiales. Entonces, eh, la sabiduría rabínica dice que en Rosh Hashanah se abren tres libros: el libro de la vida, el libro de la espera y el libro de la muerte. Aquella persona que fue encontrada en el libro de la vida, pues se le decreta un año más, ¿ok? De buenas cosas, eh, cómo la persona va a vivir, si la persona le va a ir bien en la economía, si la persona se va a casar, si la persona va a encontrar su alma gemela, si la persona le va a ir bien en sus proyectos, es decir, se le decretan cosas buenas, ¿ya? Aquella persona que fue encontrada, esto dice la sabiduría rabínica en el libro de la espera, aquella persona eh, tiene que ganarse el mérito desde el día 1 de Libra hasta el día 10, durante estos 10 días que se le llaman los días de retorno, los días de Teshuvá, en donde las personas, si, como decimos a lo buen chileno, asientan cabeza, es decir, si las personas eh, reconocen el mal camino que están llevando y lo corrigen y hacen su reconexión con su creador,
pues nuevamente son trasladados al libro de la vida y se les decreta un buen año nuevamente. Y aquella persona malvada, aquella persona que no le interesó ni su propia vida, no le interesó la vida del prójimo, llevaba una vida desenfrenada, una vida rebelde, orgullosa, egoica, aquella persona, dice la sabiduría de los sabios, que, bueno, se le van a decretar cosas negativas e incluso la persona hasta puede llegar a morir, ¿ya? En este día de Rosh Hashanah también se va a decretar quién es el alma que va a encarnar en este año, quiénes van a hacer lo que van a nacer. Imagínate, como decía la parashata el día de ayer, todas las personas están de pie delante del Creador, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, hombres ricos, hombres pobres, es decir, todas las personas en este día se presentan delante del Creador para, eh, para ser juzgadas y evaluarán según las acciones de las personas cuál va a ser el año. Entonces, en el mundo espiritual también, es decir, en el mundo espiritual esto va a determinar también qué alma va a bajar a este mundo, qué alma van a nacer, qué alma va a salir de este mundo, qué alma va en este plano, va a enriquecer, quién va a empobrecer, eh, es decir, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, eh, todo esto es un sistema eh, que, que es equivalente también a un tribunal, ¿ya? A un tribunal. En el lenguaje del Nuevo Testamento también se usan estos términos cuando nos hablan de condenación, cuando nos hablan de juicios, cuando nos habla de que se juzgarán a las tribus de Israel. Y sin fin, son lenguajes que se usan para hablar de un evento que ocurre una vez al año, ¿ya? Ese evento es el día de Rosh Hashanah, el primero de Libra, la luna nueva de Libra, donde todas las personas serán juzgadas. La pregunta eh, ¿es Dios realmente quien juzga en este día? ¿Es el creador, el creador con bondad, lleno de bondad y misericordia que juzga en este día? ¿Qué cosa se nos juzga? O sea, si la persona es consciente o no es consciente, ¿se le juzga también o no se le juzga? De qué pueden juzgar a la humanidad? ¿Ya? Entonces son preguntas que nos hacemos de manera racional eh, para, de alguna manera, tocar piso y empezar a ascender nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿por qué ayer quedamos en la última parte de nuestra charla? ¿Por qué quedamos en la pregunta de cuál es el objetivo de la Torah? ¿Cuál es el objetivo de ¿Por qué Dios nos dio la Torah? ¿Con qué finalidad? ¿Ya? Entonces, desde eso vamos a comenzar para seguir profundizando en estos conceptos e ideas que son divinas y celestiales. ¿Ya? Hay un, hay un texto en el Nuevo Testamento, y aquí lo voy a leer. Casi siempre lo uso cuando llega Rosh Hashanah, cuando llegan estas fechas, que está en el libro, en la carta a los creyentes en Éfeso, en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante. Y de hecho, este versículo, este texto, siempre lo he usado en años anteriores para hablar de la parashat que leímos la semana pasada, que era Nitzavim, en donde el término Nitzavim tenía que ver con estar de pie, ¿ya? Estar firmes, estar de pie delante del juez supremo del universo.
Dice el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en su carta a los Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿ya? En este caso el Satán. La pregunta es cuáles son las acechanzas del Satán. Aquí a mí me gusta siempre cuando leo un texto ir haciéndome preguntas para ir respondiendo lo que quiere decir el contexto. Podría preguntarme cuál es la armadura de Dios, qué significa estar firmes contra las acechanzas del Satán. En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ya está hablando de materia, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya, voy a detenerme aquí. ¿Cuál es la idea de estar firmes contra las acechanzas del Satán? Y que Pablo nos dé el enfoque de, de elevar nuestro estado de conciencia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, incluso cuando en el mundo físico hubiera una persona que te está haciendo la vida imposible. Incluso cuando en el mundo físico hubiera una persona que está siendo tu adversario o tu adversaria. Aún así, Saulo de Tarso te dice que tu lucha no es contra esa otra persona, y luego comienza a decir, en decir, no es con el prójimo, sino contra principados. ¿Qué es lo que son los principados? ¿Qué es lo que son los principados? Aquí hay algo bien interesante. Hay una palabra en hebreo que se dice zar. Zar es una palabra que se traduce como ministro o príncipe, ya que en el lenguaje del Nuevo Testamento lo tradujeron como principado, pero en el lenguaje de la mística judía es conocido como el zar, en plural zarim, y de, nos habla de los ministros celestiales, nos habla de los ángeles celestiales que están a cargo de custodiar cada una de las naciones y pueblos del mundo. ¿Ya? Entonces, cada una de las naciones, ya sea México, ya sea Colombia, ya sea eh, Chile, Argentina, Nicaragua, etcétera. O sea, cada nación está custodiada por, y los sabios enumeran la cantidad, que son 70 ministros celestiales. 70 ángeles, 70 sarim, que están pendientes del comportamiento de la nación, de una nación, y de hecho ese ángel va a ser un intermediario que va a servir como puente para esa nación para ejercer bendición o para ejercer maldición, ¿ya? Van a servir como puente para precisamente en este día de Rosh Hashanah, la luna nueva de Libra, servir como puente para ejercer juicio sobre la nación o no ejercer juicio. O sea, ejercer juicio o juicios negativos o juicios favorables para esa nación. Entonces, es importante que nos demos la idea que hay un día en el año donde estos sarim, donde estos príncipes celestiales, donde estos ministros celestiales, eh, suben, suben
a la dimensión espiritual para acusar a dicha nación. Entonces, estamos hablando de manera ahora global, es decir, de manera nacional, pero también hay otras jerarquías que se acercan más a los seres humanos, como las potestades, como los gobernadores de las tinieblas, e incluso esos gobernadores de las tinieblas que que influencian, incluso llamémosles a la élite o a aquellos que tienen el control del mundo, ¿ok? De manera negativa y que quieren destruir la creación. Eh, Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dice Pablo. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes nos habla de todos aquellos ángeles y demonios o energías en lenguaje actual. De hecho, para la gente cristiana, para que más o menos puedan asociar los términos, cuando nosotros hablamos de ángeles, también podemos usar el término energía. Los ángeles son conocidos como energías benefactoras, energías inteligentes. Y eh, los demonios podemos usar en un lenguaje más actualizado como llamarles energías negativas. ¿Ya? Hablar de energía o hablar de espíritu es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Uno en un lenguaje más científico y el otro en un lenguaje más religioso. Pero al final, de que hay entes, de que hay inteligencias, las hay. ¿Ya? Las hay. Y esas inteligencias o estos entes claramente tienen una función en el universo. Todos tienen una función, incluso hasta lo micro. O sea, podemos hablar de lo macrocósmico, pero también de lo micro, incluso hasta lo microcósmico. Incluso los virus, las bacterias, todos aquellos seres vivientes más pequeños que puedan haber, todo cumple una función en este universo. Entonces, los sarim, los príncipes, los ministros celestiales, los gobernadores de las tinieblas, aquellos influenciadores, eh, aquellas huestes espirituales que residen en planetas y estrellas. Se les llama huestes, como dice en el lenguaje de Pablo, otras huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahora yo te digo, las regiones celestes, como te decía al principio de la charla, nos da alusión del cosmos, ¿ya? El cosmos. Y el cosmos está habituado por estas inteligencias. La pregunta es, estas inteligencias, como dice la Kabbalah, estas mareas energéticas, ¿en dónde están? ¿En dónde habitan? La respuesta es, estas inteligencias residen en los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. ¿Ya? Es decir, que hay huestes, hay espíritus, hay ángeles, ya que en el lenguaje de la Cábala sabemos que residen en los planetas y estrellas. La Cábala le llama el alma de los planetas y estrellas. Entonces, según la Cábala, ya se sabe qué ángel reside, por ejemplo, en Saturno, qué ángel reside en Júpiter, qué ángel reside en Marte, qué ángel reside en el Sol, qué ángel reside en Mercurio, qué ángel reside en Venus, qué ángel reside en la Luna. Entonces, eh, ahora estos ángeles, estos príncipes o estas huestes residen en los planetas y estrellas, supervisando las acciones de los seres humanos. Supervisan el comportamiento, supervisan cómo el ser humano actúa en este universo. Y todos estos ángeles, ministros, inteligencias cósmicas que están sobre nuestra cabeza en el cosmos, constantemente están detectando como un sensor lo que tú piensas, lo que tú, lo que tú sientes y lo que tú
hablas o accionas o actúas. Ya cabe recordar que el ser humano está compuesto de tres tipos de energía. Está compuesto por una parte de energía eléctrica y sabemos científicamente que el cerebro conduce electricidad, conduce energía eléctrica. ¿Ya? Según la Cábala también, el ser humano conduce energía magnética. Esa energía magnética reside en el corazón. Y es por eso que la Cábala asocia el corazón con las emociones o con los sentimientos. Entonces, ya tenemos otro tipo de energía y también nuestras acciones tienen un tipo de energía que también está relacionado con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la que reside en el hígado. Entonces, por una parte, el cerebro tiene un funcionamiento eléctrico, el corazón tiene un funcionamiento magnético y el hígado tiene un funcionamiento de fuerza, fuerza de gravedad. De hecho, estas son las teorías que Albert Einstein también formuló eh, y que la cábala, Albert Einstein, según la cábala, llegó hasta el cerebro y el corazón, pero la cábala ya sabía desde antemano, desde mucho tiempo y miles de años, que el hígado era lo que generaba fuerza de gravedad también. Entonces, eh, el cerebro, al conducir energía eléctrica, libera pensamientos. A veces, a veces incluso tú crees que estás pensando ciertas cosas cuando estás recibiendo un bombardeo de pensamientos que vienen del cosmos. Y como los sentidos extrasensoriales de tu alma no están activos, tú crees que esos pensamientos son tuyos, pero resulta que tú estás siendo influenciado por una mente cósmica, una mente angelical que bombardea con pensamientos negativos. Y esas puertas de pensamiento tú se las das a estos seres, a estos entes, a estos supervisores, a estos policías, llamémosle con todo estos nombres a esta jerarquía angelical, eh, cuando no tienes conciencia de cómo funcionan las leyes en este universo. Entonces, cuando no tienes conciencia de cómo funcionan las leyes en este universo, pues estos seres toman derecho, se creen tener derecho de, de insuflar en tu cerebro pensamientos negativos. Entonces, cuando vienen estos pensamientos de destrucción, cuando vienen estos pensamientos de división, cuando vienen estos pensamientos de celos, cuando vienen estos pensamientos de envidia, cuando vienen estos pensamientos depresivos, etcétera, etcétera, ¿ok? Es porque tú ignorando las leyes que rigen este universo, que son conocidas como las leyes de causa y efecto, ellos toman lugar para ejercer influencia sobre tu vida, para ejercer influencia sobre tu salud, para ejercer influencia sobre tu economía, para ejercer influencia sobre la paz familiar, para ejercer influencia sobre todo lo que pisa tus pies y todo tu entorno que te rodea. Entonces, cuando vienen pensamientos de miedo, ya el corazón comienza a emitir la vibración más lenta y más baja, una frecuencia muy baja de emoción, que es el miedo. Entonces, el miedo, ¿ok? Como la depresión, van a ser vibraciones bajas que van a causar que todas estas fuerzas cósmicas atraigan a tu vida, porque aquí ya comienza, aquí se activa lo que conocemos como ley de atracción, o sea, ley de afinidad de forma, en donde tú comienzas a atraer a tu vida conforme a lo que estás vibrando del corazón. Ya, si tú tienes miedo, o sea, estos entes van a provocar eventos en tu vida que te traigan más miedo. Entonces, es importante que nosotros seamos educados y seamos formados en todo este sistema, porque el universo es un sistema, el universo es una computadora, el universo es un mecanismo, el universo es un algoritmo
de eventos que te conectan con personas, que te conectan con la creación, que te conectan con todo lo que te rodea. Entonces, a veces tú puedes estar enfrascado o enfrascada en una situación que a lo mejor es una trampa, a lo mejor es una experiencia que vas a pasar que va a ser dolorosa y tú te preguntas, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué tuve que atravesar esto? ¿Fue necesario? Claro, fue necesario pasarlo. Tal vez el camino hubiera sido otro para poder llegar al mismo fin, pero tu ignorancia, de acuerdo a las leyes del universo, te hicieron pasar por esa situación que crearon estos príncipes, que crearon estas huestes espirituales. Entonces, cuando Pablo está hablando de la lucha, no está hablando de quién tira más gritos y quién tira más reprensiones, como la religión te ha hecho creer, es decir, tratar como de defenderte como los gatos, ¿ok? De disparar palabras para donde sean, con tal de que estos entes no tengan influencia sobre tu vida. Eh, y no se trata de eso. La lucha que hay es una lucha de juicios, de, es una lucha de acusaciones. Entonces, imagínate que como tú eres un ser lleno de energía, nosotros tenemos varias formas de crear. Nosotros somos co-creadores con Dios. Dios nos hizo co-creadores. Y los dos mecanismos más fuertes para crear son la sexualidad y el uso de la boca, el uso de la palabra. Con la palabra, o con las palabras, nosotros podemos crear ángeles, ángeles temporales, ángeles arbitrarios, eh, ya sea que nos van a causar bien, llamémosles ángeles defensores o ángeles acusadores, ya que son ángeles negativos. Entonces, es por eso que a veces nosotros, si no tenemos conciencia de lo que hablamos, tú no sabes lo que estás liberando de tu boca. O sea, hay una energía que está saliendo que es una inteligencia. Y cuando hablo de ángeles, no es para que tú te imagines seres con alitas que están saliendo de tu boca. No, ángel es una energía, es una inteligencia que tú liberas de ti mismo. Incluso pueden ser átomos que tú estás creando. De hecho, hay una investigación donde antes se creía, donde habían personas eh, que miraban, por ejemplo, los átomos y como veían los electrones rodeando eh, el núcleo, o sea, a eso ya le veía como alitas. Entonces, no eran realmente lo que eran alitas, sino que eran estas partículas atómicas. Entonces, estas mismas partículas atómicas son las que tú creas con tus palabras. O sea, tú le puedes llamar ángeles porque se transforman en energías, en inteligencia, que pueden causar ciertos daños. Por eso que hay personas que maldicen con su boca y pueden producir daño a otras personas. Es porque crearon un ángel, es porque crearon una energía inteligente, dañina, que le va a causar mal a otras personas. ¿Ya? Entonces, obviamente, si una persona está en condiciones, si una persona es justa, si una persona que constantemente está elevando su estado de conciencia, una persona que constantemente está revisando su vida, está haciendo corrección, etcétera, etcétera, es decir, esa energía no le va a afectar a la persona. De hecho, hasta se le puede venir de regreso a la persona que lo lanzó. Y yo se lo cuento por experiencia propia, yo lo he visto eh, en experiencias de vida. Ya no voy a decir quién, dónde, cuándo, pero como experiencia de vida yo he visto, y de hecho hay personas que han regresado contándome que ellas mismas o ellos mismos han deseado cosas negativas, pero ellos han terminado
perjudicados. Esto no quiere decir que siempre a lo mejor sea así, pero puede darse esa opción de que las maldiciones o esto se le regrese a la misma persona que lo creó. ¿Ya? Y si la persona no es un sadik, si la persona no es justa, puede ser que le sea afectada. Entonces, una forma de crear es la boca. ¿Ya? Por eso es importante lo que tú hablas con tu pareja, lo que tú hablas con tus hijos, lo que tú hablas con tus familiares, lo que tú hablas con tus amistades, lo que tú hablas con quien sea. ¿Ya? Otra forma de crear es la sexualidad. El creador nos dio un mecanismo de creación de almas. Ese mecanismo de creación de almas, ya con la boca creamos ángeles, pero con el acto sexual creamos almas. Entonces, esas almas que creamos también va a depender de cómo haya sido la sexualidad, de cómo haya sido el acto sexual, si fue con santidad, si fue incluyendo la presencia divina o no fue incluyendo, si fue consciente, si fue inconsciente, si fue forzado, si fue que a lo mejor dentro de la misma sexualidad la persona estaba pensando en el amante, la persona estaba pensando en otra persona, o a lo mejor está por cumplir. O sea, se pueden crear diferentes tipos de almas dependiendo de la ocasión, ya cómo se va a dar esa sexualidad. Y lamentablemente hay hombres que van a desperdiciar la gota de su semilla, es decir, su semen, lo va a desparramar por la tierra a través de una masturbación, a través de actos sexuales ilícitos y se van a crear almas también, porque según la Kabbalah hay una energía femenina que, bueno, los judíos no lo pronuncian, le llaman incluso como para reconocerla, Lamed Lamed. Esta energía, lo voy a pronunciar una sola vez, es conocida como Lilith. Y esta demonia femenina lo que hace es absorber la energía que liberó el hombre, el alma, porque ahí reside el alma y esencia de vida en el esperma, y esa energía es absorbida por esta demonia y lo que hace es dar a luz a almas, pero sin cuerpo, es decir, almas desencarnadas. Entonces, estas almas desencarnadas van a, van a van a ser creadas con la finalidad de acusar al papá, ¿ok? De acusar a aquel que los creó para generarle juicios, para generarle juicio a quien lo creó. Entonces, a veces el hombre no sabe por qué le están viniendo cosas. Bueno, es porque un hombre que se masturba, es porque un hombre que ha derramado su semilla. Incluso teniendo mujer no le gusta a lo mejor acabar adentro, usa preservativos y esa energía luego va a dar a los basureros. Es decir, un sinfín de cosas. Eh, entonces, cuando comienzas a darte cuenta de todo esto, ya de cómo este mundo energético funciona, el día de Rosh Hashanah, imagínate todas tus acciones, liberaste pensamientos, liberaste emociones, hiciste esas acciones, constantemente estás liberando energía. ¿Cuánta cuánta cantidad de ángeles, cuánta cantidad de energías, cuánta cantidad de inteligencias tú has creado en el universo y esas mismas inteligencias, esos mismos entes son los que el primero de Libra suben a acusarte, te acusan. Y es decir, todo este equipo celestial, todo este tribunal celestial, que son los ángeles que residen en los planetas y estrellas, son los que van a determinar qué juicio te viene para un próximo año. Entonces, fíjate bien que cuando tú entiendes esto, ya entiendes que la lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de la maldad, esa lucha se da en paralelo con mis acciones. Esa lucha se da en paralelo con tus acciones.
No es una lucha de te reprendo, no es una lucha de cúbreme con tu sangre, no es una lucha de tú no tienes arte ni parte, no, no es una lucha de lanzar palabras, es una lucha de acciones, ¿ok? Entonces, es por eso que en este día la Torá, el Levítico capítulo 23 te dice que el shofar tiene que sonar. El cuerno de carnero tiene que sonar, porque el cuerno de carnero va a provocar algo en el mundo cósmico que tiene que hacer según la intención que tú vas a poner al escuchar el sonido, según la visualización, según la proyección que tú vas a poner en el momento de escuchar el sonido del shofar. Si esos juicios que están para venir a tu vida van a venir con mucha gravedad o realmente van a ser suavizados. ¿Ya? Entonces, todo esto te lo comento para que tú seas consciente de que el objetivo de por qué el Creador nos dio la Torá es para que tú estés por encima de los ángeles, es para que tú estés por encima de todos estos jueces, para que estés por encima de toda esta inteligencia y no esta inteligencia y no estos jueces estén por encima tuyo. Entonces, constantemente estas energías quieren influenciar a través de tus acciones. Entonces, como este universo está basado en leyes de causa y efecto, pues realmente ellos están ahí con su mecanismo. Ok, cometió tal infracción, esto es lo que le vamos a mandar. Cometió tal error, esto es lo que le vamos. Y a veces los errores son por ignorancia. No, no siempre los errores son por mala intención o yo me voy a rebelar contra esta ley. No, a veces por ignorancia, por falta de conocimiento, porque todo reside en el conocimiento. Yo espero que la señal no se esté perdiendo, a veces me sale así como que si se me detuviera. Me avisan si se detiene, por favor. Entonces todo esto es por falta de conocimiento. Entonces ahora sí te proyecto en lo que quedamos ayer. Ya, espero que lo estés viendo en la pantalla. Leímos este pasaje donde Rashi comenta en la Parashá Bereshit, en la primera porción del libro de Génesis, y donde nos dice, Rabí Isaac dijo, puesto que su objetivo principal es la enseñanza de los preceptos. ¿Cuál es el objetivo principal? Según Rabí Isaac, la enseñanza de los preceptos. La palabra precepto en hebreo es conocida como mitzvah y a veces, bueno, la Torah lo traduce como precepto y la Biblia también a veces lo traduce como mandamiento. Pero en realidad, los preceptos son las acciones y abstenciones que tenemos que hacer o evitar hacer en este universo. ¿Ya? Por segundo se detiene, dice Esther. Sí, no sé, debe ser el internet, algo así debe ser, Esthercita. Ya, entonces, existen leyes de causa y efecto que rigen este universo. ¿Cuántas son esas leyes? Bueno, aquí el lenguaje de la Torah le dice precepto, mitzvot, el lenguaje bíblico, mandamientos, el lenguaje de la Cábala, acciones y abstenciones. Es decir, cada vez que la Torah dice, esto harás,
es un precepto, de hecho se le llama precepto positivo. El precepto positivo es una acción que yo tengo que realizar. Y si yo hago tal acción, pues vienen, viene de regreso del mundo celeste, del mundo celestial, me vienen bendiciones, me vienen cosas buenas. Entonces, cuando yo hago, cuando yo pongo en acción lo que la Torá me dice, esto harás, entonces el sistema celestial se activa, es decir, yo activo el alma de los planetas y estrellas, que llamamos los ángeles, y estos ángeles o alma de planetas y estrellas que residen allí me van a mandar al mundo radiaciones de energía que van a ser transformadas en un evento. No sé, por ejemplo, eh, fue íntegro en mi trabajo, por ejemplo. Ya no perdí el tiempo, cumplí con mi contrato, hice bien mis tareas, fui responsable. Y resulta que de repente de la noche a la mañana al jefe se le ocurrió ascenderme, por ejemplo. O al jefe se le ocurrió ascenderme. Al jefe se le ocurrió de dónde le nació ese pensamiento de subirme el sueldo, de cambiarme de un rango de donde estaba a un rango mayor. Claro, es que lo que no sabes tú, tal vez, o lo que no sabe el jefe, es que le vino un pensamiento del cosmos, una idea, y donde centró su atención en ti y dijo, esta persona lo está haciendo bien, esta persona está trabajando íntegramente, esta persona es lo que yo necesito en mi empresa. Entonces, cuando el jefe está poniendo la mirada y dice, esta persona es la que yo necesito en mi empresa, pues dice, le vamos a aumentarle el sueldo o vamos a ascenderlo de cargo que claramente debería equivaler a un mejor sueldo, mejor ingreso económico. Y tú dices, ¿y cómo salió eso? Es que resulta que tus acciones fueron íntegras, fueron de acuerdo a las leyes universales de la Torá o de este universo, que generaron que los ángeles o que el cosmos generara esa situación. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, si eres una persona irresponsable, si eres una persona rebelde, que se rebela contra las autoridades, no te interesa lo que el supervisor te dice, no te interesa en el trabajo la instrucción que te están dando, y sin embargo te rebelas llegando tarde, provocando malos comentarios con tus colegas y provocando energías negativas dentro de la empresa, no te sorprendas si el mismo cosmos, las mismas carcasas de los planetas y estrellas, que ahora van a influenciar a los ángeles de manera negativa, y van a generar un magnetismo que va a provocar que al mismo jefe o al mismo supervisor le vengan pensamientos que diga, esta persona no es la que yo necesito en la empresa. O si tú estabas compitiendo un puesto, tal vez el jefe va a decir, no, ¿quién se lo merece la otra persona? Entonces, ¿de dónde le vino esa evaluación? ¿De dónde le vino ese pensamiento? Estoy poniendo un ejemplo básico eh, de muchas cosas que hay que evaluar en nuestras acciones, ¿ya? Entonces, cuando tú eres consciente de lo que tengo que hacer, de lo que tienes que hacer, y cuando eres consciente de lo que no tienes que hacer, y no lo haces porque la Torá te está diciendo no lo hagas, no por obediencia como un esclavo, sino por conciencia y libertad, y por conciencia escoger no hacerlo, pues realmente bendiciones también te vienen y se te abren puertas para cosas mejores. ¿Ya? Entonces, Rabbi Isaac dijo, puesto que su objetivo principal, el objetivo principal de la Torá es la enseñanza de los preceptos, la Torá no debería haber comenzado por este relato. ¿Cuál relato? Bueno, los versículos anteriores es cuando la Biblia dice, en el principio creó de los cielos la tierra. Si no, la Torá debió haber comenzado por lo que dice Éxodo 12:2. Este mes será para usted el primero de los meses,
ya que ese versículo enuncia el primer precepto que le fue ordenado a Israel, el de considerar la luna nueva. ¿Ya? Es decir, hay un precepto, hay una acción, tal vez tú no lo sabes, pero tú tienes que ponerle atención a cómo funciona el mundo celestial. Y cada vez que llega la luna nueva, tú tienes que, pues, viene un baño de energía favorable cuando tú sabes bajar esos paquetes de energía que residen en el cosmos y que me están favoreciendo. ¿Ok? Entonces, saber cuál es la luna nueva y regirme por el calendario universal es el primer precepto que aparece en la Torá. Pero sin embargo, la Torá comenzó por el relato de Génesis, de la creación del mundo. ¿Ya? Entonces, luego continúa Rashi relatando, dice, Torá expresa el propósito esencial que tiene, pues se deriva de la palabra yara, que significa instruir, enseñar o preceptuar con vistas a una acción. Entonces, existen 613 leyes, ¿ya? Son 248 leyes donde uno tiene que observar, estudiarla y decir, esto es lo que tengo que hacer, es decir, mi mecanismo energético, esto tiene que liberar. Y existen 365 leyes universales donde, donde la Torah te dice, esto no debes hacer y tu mecanismo energético tiene que abstenerse de realizar. Porque si tú accionas, es como apretar un pulsador de color rojo que te activa una alarma de peligro. Entonces, los no harás, cada vez que la Torah dice esto no harás, pues no hay que hacer. Porque si lo haces, bueno, te están dando una sabiduría gratuita. Te están dando una sabiduría donde tienes que comprender y para eso está el estudio de los preceptos. Y ese es mi deseo, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Por lo menos comencé un poquito el año pasado, y si Dios me da vida y si Él me permite durante este año poder penetrar más en estas ideas de estudiar los preceptos. ¿Ok? Es por eso que en cada porción de la Torá, lo que llamamos para allá, hemos estudiado algunos preceptos. Son 613, pero la idea es instruirnos en ello. La idea es enseñar los preceptos, perpetuar y crear esa conciencia. ¿Para qué? Para que los ángeles celestes, para que estas inteligencias cósmicas no tengan ventaja sobre nosotros. Y ahí se cumple lo que dicen los sabios del pueblo de Israel, que Israel no tiene masal, que Israel no tiene suerte, o sea, Israel no tiene ángeles que lo influencian. No está regido bajo los masalot, bajo las constelaciones, sino que Israel está regido bajo la voluntad divina. Pero Israel va a ser aquella persona que ponga en acción los preceptos, no aquella persona que se crea Israel, aquella persona que ponga en acción. Por eso Pablo, aquí hay un texto igual que me gusta del Nuevo Testamento, que está en la carta a los Romanos, está en el capítulo 2 del verso 17 en adelante, donde dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, porque en la Torah está la voluntad de Dios, y eres instruido por la Torah a pruebas lo mejor. Y dice, sabemos lo que es mejor para nosotros, y confías en que eres guía de los ciegos, ¿ok? Ciego aquella persona que no tiene conciencia, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, es decir, de aquellas personas
que no son inexpertas, ignorantes. Maestro de niños, que tiene en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Porque la Torá nos revela ciencia y verdad. Tú pues que enseñas a otro, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, porque hay una ley de abstención que dice no hurtarás, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? Hay otra ley que dice no adulterar, otra ley de abstención. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la Torá? Con infracción de la Torá, deshonras a Dios. Hay un concepto judío que se llama Hilul Hashem, es decir, profanas el nombre de Dios. Porque como está escrito el nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como que no tuviera peso, validez. Sí, pues el incircunciso, es decir, aquella persona que no se ha circuncidado, guardare las ordenanzas de la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el cuerpo, sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién es justificado aquí? ¿El que hace o el que no hace? El que hace. ¿Ok? ¿Quién es el que tiene dominio sobre los Sarim? ¿Quién es el que tiene dominio sobre los príncipes celestes? El que hace. ¿Sí? Entonces, el estudio, la instrucción, la enseñanza de los preceptos, que es el objetivo principal de la Torah, ¿ok? Son el estudio de los preceptos. Pues a pesar de que todos los relatos, dice Rashi, y versículos que aparecen en la Torah tienen un propósito, ninguna palabra es accidental. Es redundante, sabemos que ninguna palabra, ni siquiera una letra está de más en la Torah. Todo es perfecto, ¿ya? Pero su propósito esencial es enseñar preceptos al ser humano para que los ponga en acción, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se ha entendido cómo funciona todo este mecanismo? Entonces, contra más ignorante seas de los preceptos, más influencia vas a tener, ¿ok? De los acusadores, ¿ya? Y esto no es como que, bueno, yo me apoyo en tal persona para que me defienda y lo que puede hacer una persona es tal vez ayudarte a que tú puedas elevar tu estado de conciencia. Entonces, todos los años en Rosh Hashanah pasamos por esta balanza, la balanza de los juicios, la balanza de los ángeles. ¿Por qué? De hecho, según la Kabbalah, los ángeles en el día que nos iban a crear a nosotros, se acercaron al Creador y le dijeron, pero ¿por qué vas a hacer al ser humano? Si el ser humano te va a traicionar, el ser humano va a romper tus leyes, el ser humano no va a hacer tu voluntad, el ser humano te va a negar. Pero Dios decidió hacer el ser humano y le dijo a los ángeles, si el ser humano no hace lo que tiene que hacer, van a quedar bajo su mandato, van a quedar bajo su juicio. ¿Ya? Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Por eso que Pablo va a decir, por tanto, tomad la armadura de Dios, Efesios capítulo 6 verso 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el día malo, entre comillas, va a ser el día del juicio, el día de Rosh Hashanah,
el primero de el mes de Tishrei, el primero de Libra, que va a ser este miércoles en la noche, pues se viene el primer día. ¿Te fijas? Entonces, todo esto está relacionado. Todo este mecanismo está relacionado. Entonces, el estudio de la Torá tiene como objetivo aprender, conocer, concientizarnos de cuáles son los preceptos y estudiar los preceptos para volvernos conscientes de qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, lo que yo haga me va a traer beneficio. Y si yo rompo lo que no tengo que hacer, me va a traer cosas negativas. Entonces, son 613 leyes de causa y efecto. De hecho, por aquí tengo un documento. Por aquí tengo un documento. Bueno, en realidad tengo varios, pero eh, de hecho se los puedo compartir también si después me los pides. Te los puedo compartir en el grupo o personalmente en WhatsApp. Si quieres ser consciente de cuáles son los 613 preceptos de la Torá. ¿Ya? Por ejemplo, según Maimónides, un gran legislador del pueblo judío, tenemos el detalle de cuáles son estos preceptos. Mira, aquí te voy a mostrar un poquito. Tengo enumerado los 613 preceptos de mandatos, preceptos de la Torá, según Maimónides, y aquí está todo el listado de lo que hay que estudiar durante el año. Ya está con su cita al lado, por ejemplo, conocer que Dios existe. Hay que saber qué significa eso. Está en Éxodo capítulo 20, verso 2. No creerás en ningún otro Dios. Éxodo capítulo 20, verso 3. Saber que Él es uno y no hay otro. Es decir, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay uno solo. ¿Y qué beneficio me trae todo eso? O sea, ¿cuál es el efecto que viene sobre mí cuando yo pongo en acción, ya sea en mi conciencia esto? Éxodo capítulo 20, verso 3. Y así sucesivamente. Aquí están todos. Mira, no ejecutarás acto de espiritismo como un medio. Eh, Aquí hay hartos. Y fíjate que los 613 obviamente no aplican solamente para una sola persona. Aquí están, bueno, vamos a hacer un barrido hasta acá abajo. Aquí tenemos hasta el 600, ¿cómo vamos? 613. Es que, bueno, donde nos habla sobre no retendrás como esclava después de haber tenido relaciones con ella. Aquí hay otra personita como que voy a cambiar aquí, como que los subdividió como en temática. Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con señales, con oraciones y bendiciones, con el amor y hermandad, ¿qué habría que hay? El trato a los extranjeros, leyes que tienen que ver o acciones que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio, la familia, las relaciones sexuales prohibidas, las fiestas o los eventos cómicos que estamos celebrando, las leyes de alimentación que traen vida a nuestro cuerpo, con gusto, carito, siempre. Las leyes dietéticas se diferencia entre animales limpios y ya, todo lo que tiene que ver con la comida, ya, porque así como Dios cuida el alma, nos cuida la conciencia y las emociones, también cuida nuestro cuerpo. Eh, lo relacionado también a empleados, y aquí está lo que te decía con respecto al tema del trabajo, tu comportamiento con tu jefe y todo eso. Bueno, aquí tienes que observar estas leyes también. O si tú eres el jefe también, por supuesto, no solamente si eres el empleado, si eres el jefe también. Lo que tiene que ver con los votos, los juramentos, las promesas.
leyes por crímenes, o sea, crímenes, ya lo que tiene que ver con el robo y algunas otras cosas. ¿Qué pasa cuando generas daño y perjuicios a otras personas? Propiedad y derecho de propiedades, ya leyes que tienen que ver con la profecía, ya con la idolatría, la agricultura, el cuidado animal, con la ropa, con los primogénitos, con los sacerdotes y levitas, leyes que tienen que ver con la ofrenda, diezmos o la economía, leyes que eran para el templo, santuario y los objetos sagrados que ocupaban los levitas, sacrificios y ofrendas, ritos de pureza e impureza, ya aquí tiene que ver con las energías impuras y impuras, sea puras e impuras que hay en el universo, cuando la mujer cae llega a su periodo menstrual, cuando el hombre derrama semen en vano, cuando se tocaba el cuerpo de un muerto, cuando la persona caía leprosa, ¿ya? Los votos que se hacían, las guerras, mandamientos que eran o leyes que eran para los reyes, etcétera. Está como distribuido. O sea, dentro de todo esto, lo que tú ves acá es la legislación del reino de Dios. Todo esto que tú ves acá es el fundamento, es la legislación del reino divino. Entonces, va a depender de qué tipo de persona seas, lo que te va a tocar hacer o no hacer. Por ejemplo, vimos que habían leyes que eran para los reyes, es decir, si tú no eres rey, van a haber leyes que no te aplican. Había leyes que eran para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, si tú no eres sumo sacerdote no te aplica. Habían leyes que eran para los sacerdotes, si tú no eres sacerdote no te aplica. Es decir, va a depender de la persona. Había leyes que eran para los levitas. Si tú no eras levita y eras parte del pueblo, entonces esas leyes no te llegan. Pero si eres hombre, hay leyes que sí van dirigidas a ti. Si eres mujer, hay leyes que sí van dirigidas a ti. Si eres empleado, hay leyes que van dirigidas o eres empleador. eh, si tienes vínculos, vive en un recinto con vecinos, ¿cómo debe ser tu comportamiento con el vecino? Es decir, aquí hay muchas cosas que te consideran y aquí es donde lo que decían ayer, la Torá es un manual de vida, ¿sí? La Torá es un manual de vida porque te enseña a cómo observar la vida. Entonces, ahora voy a terminar con esto último para cerrar la idea. Voy a cerrar con unos textos de la Torá y con esto cerramos esta charla, ¿ya? He tratado de de ir muy pausadamente, muy concretamente, para que ampliemos nuestra conciencia de cómo funciona este universo, ¿ya? Entonces, no te olvides, el propósito de la Torá es el estudio de los preceptos. ¿Qué es lo que son los preceptos? Las leyes que rigen este universo. Las leyes en lenguaje llano o en lenguaje coloquial, leyes de causa y efecto. ¿Qué cosa quiere decir ley de causa y efecto? Lo que acciono es considerado la causa, lo que me viene de regreso por esta corte celestial o cósmica, es el efecto, ¿ya? Yo activo y me viene de regreso. Pongo la causa y me mandan el efecto. La causa puede ser positiva para mí o la causa puede ser negativa para mí. Ahora, incluso lo negativo, dependiendo si tú aprendiste la lección, lo vas a considerar positivo, pero te va a generar una especie de dolor porque va a ir en contra de lo que tú deseabas. Pero esa no es la idea. La idea es que tú puedas, tú puedas provocar causas que te traigan cosas que te favorezcan, ¿ya? Entonces, aprendes con conciencia o aprendes sin conciencia a través del dolor. Aprendes con conciencia a través de la sabiduría
o aprendes sin conciencia a través del sufrimiento. Entonces, cuando tú ya plantas esto en tu mente, ya dejas de estudiar la Torá solamente leyendo historias. Qué bonito la historia, qué bonito lo que dice la Torá, qué bonito lo que pasó al pueblo de Israel, qué bonito cómo se abrió el mar, qué bonito lo que pasó aquí, lo que pasó allá. O sea, tú ya comienzas a observar ahora los preceptos. La Torá es mi manual de accionamiento en este universo. Eso es lo que voy a aprender este año. Eso es lo que me voy a, a eso es lo que me voy a dedicar este año. Entonces ya saben, acciones, causa. Efecto de lo que el cosmos me va a dar, en lo que el universo me va a dar. ¿Y quién dirige este universo? ¿Quién dirige las fuerzas cósmicas? Pues los ángeles. ¿Ok? Bien. Mira lo que dice la Torá. En Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 al 10, está escrito, y si escuchares atentamente la voz del Eterno tu Dios, y está hablando de la Torá, de la voz que fue, obviamente, Moisés la recibió de manera oral, y luego la transmitió. Si escuchar atentamente la voz del Eterno tu Dios para guardar y cumplir. ¿Qué significa guardar y cumplir? Significa observar, estudiar y poner en práctica. ¿Ya? Eso es, interiorizar, guardar dentro de mí, pensarlo, meditarlo, como Dios le dijo también a Josué. Medita en la Torah de día y de noche, o sea, interiorízala, obsérvala, estúdiala, profundiza en ella, como dijo Rabbi Yeshua, porque encontrará la vida eterna. Y cumplir todos los preceptos que yo te ordeno hoy, el Eterno tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando dice el Eterno, ahí aparece el nombre de Dios de 4 letras en el texto hebreo, original hebreo. Tu Dios te dice, la palabra Dios te dice Elohim, que va a aludir a la orden que van a recibir los ángeles, porque Elohim nos habla también de los ángeles, de los jueces celestiales, de estas inteligencias o mareas cósmicas que van a ejercer ahora la influencia y te van a mandar un evento a través de energía a tu experiencia humana. Entonces, te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Mira, te alcanzarán todas estas bendiciones cuando obedeceré, es decir, cuando pusieres en acción la voz del Eterno tu Dios. Entonces, el verso 1 decía para guardar y cumplir, es decir, para interiorizar y poner en práctica, en acción. El verso 3 dice, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Mira los efectos. Y el fruto de tus bestias, y la cría de tu ganado, y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasto y tu arteza. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Y hará, o sea, Hashem, el Eterno, que tus enemigos, lo que se levante contra ti, sean vencidos delante de ti. Enemigos van a ser los acusadores. No te olvides que la lucha no es contra sangre y carne, los acusadores, incluso la misma energía que tú creaste. Incluso si tú hablaste mal y después resulta que estudiando la Torah, estudiando los preceptos, te diste cuenta que tenías que corregir tu palabra, tu propio arrepentimiento y cambio de actitud va a hacer que ese ángel que tú creaste con tu boca, que es un ángel acusador, se transforme en un ángel benefactor. Tú le vas a cambiarle la polaridad porque la energía no se destruye, sino se transforma. Entonces, tú con tu acción vas a transformar esa energía negativa y la vas a transformar en positiva. Entonces,
eh, son los enemigos que tú mismo has creado. Por un camino saldrán contra ti, los que se levanten contra ti, dice, sean vencidos. Ah, no, perdón. Saldrán contra ti, más por 7 caminos huirán ante ti. Y los siete caminos, el número 7, ya no está hablando de cómo funciona el cosmos, porque según la Kabbalah, hay 7 planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Número 7. Entonces, esos 7 planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar y que están custodiados también por cada uno por ángeles, por inteligencias cósmicas, dice, huirán de ti, es decir, no van a generarte daño. El Eterno mandará que la bendición esté contigo en tus graneros y en toda empresa de tu mano. Y si tienes un proyecto, si tienes una empresa, luego dice, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. La tierra es el cuerpo donde reside tu alma. Es que Él le va a dar sabiduría, le va a dar energía, le va a dar fortaleza, habilidad física, fisiológica, tus manos, inteligencia. Todo va a salir de ti. El Eterno te establecerá por pueblo santo suyo, como te tiene jurado, cuando guardares, cuando interiorices, ¿sí? Los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es decir, caminares, pusieras en acción esta sabiduría. Entonces, imagínate que todo esto tiene que ver con los efectos positivos. Entonces, aquí ahora se vienen los otros efectos que no son muy agradables. Cuando te rebelas contra las leyes universales y que a veces te han golpeado la vida y tú no sabes por qué. Si no obedecieres la voz del Eterno tu Dios para guardar y cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, en otras palabras, si no eres consciente de estas leyes, en otras palabras, si no eres consciente de estas instrucciones, de cómo funcionan las leyes universales, y no lo pones en práctica, por supuesto, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, efectos negativos. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditos serán tu canasto y tu arteza. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tu ganado, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Enviará el Eterno sobre ti la maldición y turbación y la represión en toda empresa de tu mano, que trataré de hacer, hasta que sea destruido y hasta que perezcas en breve, a causa de la maldad de tus obras, por haberme dejado. Hará el Eterno que se te pegue, perdón, la peste, hasta que te consuma sobre la tierra, la cual vas para poseerla. Te herirá el Eterno de tisis y de fiebre y de inflamación y de ardor, y por medio de la espada y de sequía y de tizón en tu renuevo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de cobre, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Eterno dará con la poca lluvia de tu tierra y polvo y ceniza desde los cielos descenderán sobre ti hasta que sea destruido. Hará el Eterno que seas derrotado ante tus enemigos. Por un camino saldrás contra él, mas por 7 caminos huirás delante de él. Y servirá de ejemplo horrible a todos los reinos de la tierra. Y será tu cadáver por pasto a todas las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El Eterno te herirá con la sarna de Egipto, y con hemorroides, y con sarna húmeda, y con sarna seca, de que no podrá ser curada. El Eterno te herirá con locura y con ceguera. Imagínate, o sea, los efectos que vienen en todas las dimensiones, mentales, físicas, emocionales, financieras. Dice, el Eterno te irá con locura y con ceguera, con aturdimiento de corazón. Y palparás a mediodía como palpa un ciego en las tinieblas, y no prosperarás en tus caminos,
y serás oprimido y despojado todos los días, y no habrá quien te salve. Con mujer te desposarás, mas otro hombre se acostará con ella. Imagínate, incluso hasta un hombre que no hace las cosas bien, hasta va a pasar por la infidelidad. Casa edificarás, mas no habitarás en ella. Viña plantarás, mas no recogerás ni aun sus primeros frutos. Tu buey será degollado ante tus ojos, mas tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado en tu misma presencia y no volverá a ser tuyo. Vas a tener pérdidas. Tu rebaño será entregado a tus enemigos y no habrá quien los libre. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Aquí incluso hasta tu familia, y mira, tu descendencia ya es afectada también. Y tus ojos mirarán y desfallecerán por ellos todo el día sin que tu mano pueda hacer nada. Fruto de tu tierra y toda tu labor lo comerá un pueblo que tú no conociste. Y será ciertamente oprimido y quebrantado todos los días. Es decir, incluso todo el trabajo, la energía que invertiste va a ser disfrutada por otras personas, no por ti. Y te volverás loco por la visión que tus ojos han de ver. Te herirá el Eterno con sarna maligna en las rodillas y en las piernas, de la que no podrás ser curado, y aún desde la planta de tu pie hasta tu mollera. El Eterno te hará ir a ti y al rey que habrás puesto sobre ti. O sea, cuando tú consideras realmente o has entrado en idolatría o cuando hay algo que te ha desconectado del Creador, que es llamado rey aquí, dice, el Eterno te hará ir a ti y al rey que habrás puesto sobre ti, a nación que no has conocido ni tú ni tus padres, y allá serviré a otros dioses de palo y de piedra. Es decir, cosas que no tienen vida, que no tienen sustento, que no tienen sentido en ti. Aquellas cosas que haces porque tienes que hacer y nada te funciona y porque no queda de otra, eso es lo que no tiene vida. Y tú vendrás a ser un espanto y un proverbio y un escarnio entre todos los pueblos donde te conducirá el Eterno. Mucha simiente producirá el campo, mas poco recogerás porque lo consumirá la langosta. Viñas plantarás y cultivarás, mas no beberás vino ni cogerás uvas. ¿Ok? El vino tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con los secretos del cielo, con la expansión de la conciencia, porque la comerá el gusano. Olivos tendrás en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, es decir, ni siquiera recibirás inspiración. El aceite tiene que ver con el alma que Dios nos da, esa alma adicional. Porque tus olivos dejarán caer su fruto, hijos e hijas engendrarás, mas no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y por último, todos tus árboles y el fruto de tu tierra los empobrecerá la langosta. El extranjero que habitare en medio de ti, es decir, todas estas inteligencias, estas energías, huestes, como dice Pablo, se elevará sobre ti más y más alto, en tanto que tú descenderás más y más bajo. Él te prestará a ti, mas tú no le prestarás a él. Él será cabeza y tú serás cola. Y de hecho, aquí, si vamos a las profundidades, está hablando también sobre el ángel de la muerte, está hablando sobre el Satán, ¿ok? Él es el extranjero. Y algunos saben hacer negocios con este extranjero, pero terminan empobrecidos. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no habrás ponido en acción, es decir, porque no habrás obedecido la voz del Eterno tu Dios, guardando sus mandamientos y estatutos que él ordenó, y ellas, es decir, las maldiciones serán para ti por señal y por maravilla, como también en tu descendencia para siempre. O sea, todo lo que vemos aquí en un lenguaje humano es para que tú te des cuenta de la importancia de estudiar los preceptos y la importancia de ponerlos en práctica. La importancia de ponerlos en práctica. O sea, aquí está la ley de causa y efecto. Yo te invito, te desafío este año, 5785 del calendario hebreo, desde Adán, que iniciamos ahora el próximo miércoles en la noche, este miércoles que viene,
estudiar las leyes que rigen este universo, las leyes de la Torá, los preceptos de la Torá, para que estés por encima de los ángeles, para que tú seas quien, como lo hizo Jacob, el patriarca Jacob, él sea el que envíe ángeles, él sea el que reciba el título de Israel, tú seas el que recibas ese título. Ya no vas a ser Caro, vas a ser Israel. Ya no vas a ser Diana, vas a ser Israel. Ya no vas a ser Esther, va a ser Israel. Ya no va a ser Giovanni, va a ser Israel. Ya no va a ser Carlita, va a ser Israel. Ya no va a ser Miguel Ángel, va a ser Israel. Pero ¿qué es Israel? Israel es aquella persona que despertó su conciencia a esta realidad y que ahora con postura de autoridad, ahora da órdenes a los ángeles. Ahora da órdenes a los ángeles. Entonces, ya cuando se da órdenes a los ángeles, pues la realidad cambia. ¿Cómo dar órdenes a los ángeles? ¿Cómo influenciar sobre los ángeles? Es la idea de las charlas que pueden venirse más adelante. ¿Ya? Así que con esto termino. No sé si hay comentarios, preguntas de las personas que están aquí presentes. Todo lo que dije tenía que decirlo. Les escucho. Bueno, sí, maestro, una pregunta que me falta. El maestro decía que ya conocemos los ángeles que gobiernan cada planeta. ¿Ah? ¿Esos ángeles son los ángeles que nos pueden ayudar o son los ángeles que nos pueden acusar? Pues dijiste que era acusar, pero ellos igual sí con Cumplen las los dos, eh, cumplen las dos funciones. cumplen las dos funciones. Exacto. Ay, qué bueno, qué bueno. Ok, Por eso decía al principio de la perfecto. clase, o sea, si tú pones en acción, tú vas a activar el alma de los planetas, Sí. la parte espiritual de los planetas, que son los ángeles, y van a enviar energías benefactoras a ti. Por eso di el ejemplo del trabajador, cuando el jefe de repente de la noche a la mañana te quiere subir el sueldo, Sí. te quiere Todo aumentar. depende de nuestras acciones. Sí, exacto. Muchas gracias. Muchas Con- gracias. Me gustaría el texto. Qué bueno. Sí, Se lo recomiendo. Muchas gracias. bien, Esther. ¿Quién más? Shalom, maestro. Carito, shalom, shalom. Adelante, Carito. Pues para mí me pareció una clase muy explícita, muy interesante. Y pues este año a esperar el juicio. Para mí este año es como algo muy emocionante. Otros años se me habían hecho como con temor, pero gracias a Hashem me ha parecido o espero este juicio como con emoción. Espero que así este año sea para mí muy bueno, o sea, para todos, pues, ¿verdad? Pero este año yo lo espero con más emoción. Muchas gracias, maestro. Con gusto, Carito. Gracias también. Si tú te fijas, en realidad son tus acciones las que te juzgan. No es Dios, no es el creador. Son tus acciones. La energía que tú liberas es lo que te juzga. Tu propia creación. A ver, dice Miguel Ángel, excelente clase maestro, las leyes de Dios son claras. Para mí, primero conocimiento de las mismas y luego cumplimiento de los preceptos aquí en este mundo. El trabajo personal es el desafío a lograr día a día, pero con emuná y la luz de Hashem todo es posible. Tocaste un punto que me gustó, Miguel Ángel. Usaste la palabra emuná. La palabra emuná en la Biblia es traducida comúnmente como fe, la fe.
La emuná es la fe, la confianza en el Creador. Y te voy a decirte algo. Solamente cuando hay fe, solamente cuando hay certeza, solamente cuando hay confianza en que esta Torá es verdad, en que lo que se nos ha sido dado es verdad, es auténtico, es emet, como decimos en hebreo, y tú lo pones en práctica con alegría, lo pones en práctica con mucha certeza, y tú sabes que los preceptos son verdaderos, tú activas tú activas y te puedo decir, aceleras la bendición divina a tu vida. La aceleras. Por eso que hay personas que hacen preceptos de malas ganas. Entonces, lo importante es que tú lo hagas con, como decía Miguel Ángel, con emuná, con fe. O sea, hay un dicho que dice los sabios, si tú guardas el Shabbat te guardará a ti. Pero resulta que perdiste la fe, perdiste la confianza. Ahora ese dicho es como cualquier cosa, o sea, ya no consideras que el Shabbat te guarda, perdiste la certeza de eso. Ya no consideras el honrar a tus padres, ¿no? Porque ahora el viejo o la vieja tienen su mundo, yo tengo mi vida, pero ya no consideras con confianza de que honrar a tus padres también es una bendición para tu vida. Perdiste la fe, perdiste la confianza, perdiste la certeza. Desconectaste tu confianza de los preceptos, desconectaste tu fe de la verdad, de la palabra de Hashem, de la palabra de Dios. Entonces, Quiero colocar algo muy lindo. dime, Esther. La fe la fe es algo tan importante en cada uno. Y dos, hacerlo todo como para él. Eso sí que ayuda. Cuando yo puse ese chi en mi sentir, mi vida totalmente bendecida con esas dos. La fe que sobrepasa todo. Y hacerlo todo como para él. Y mirarlo a él a través de todo lo que nos rodea. A través de toda la humanidad, a través de toda la naturaleza, a través de todo lo que nos sucede, porque ahí está la enseñanza. Hasta observar una matica, me está hablando. Exacto. Y la misma, Cosas como están simples. claro, o sea, tú ves a Dios en todo, tú ves al Creador en todo, o sea, hasta la cosa más sencilla. Pero la fe te tiene que llevarte a la gratitud, ¿sí? De hecho, tú dices, lo hago por Dios, pero Dios dice, yo entregué mi Torah por ti. Por una parte, tú lo quieres hacer por Dios y por otra parte, Dios te lo da por ti. Entonces, por ti es que Dios te dio la Torá para que tú puedas ver la grandeza de la sabiduría divina y puedas ver la grandeza de esta perfección y vivir con gratitud, ¿sí? Amén, la gratitud, amén, así Es es. exacto. Entonces, tú ya con los ojos de la fe, los ojos de la emuná, te hacen ver a Dios en todo, en cada detalle, como decías tú, de la vida, de la naturaleza, la creación, las personas, la chispa divina que está en cada ser humano. eh, los eventos que vienen, ves al Creador en todo. Excelente comentario, Esther. Así que gracias, Miguel Ángel, por esa palabrita que usaste, que es muy interesante a la hora de observar los preceptos. Porque a veces, fíjate bien que la energía es como, perdón, la fe es como esa energía, es como ese combustible que necesita el motor para andar. Inyéctale fe. Por eso que los judíos de Breslev constantemente te están hablando de la fe, la emuná, la emuná, la emuná, la fe. ¿Por qué? Porque es el combustible de este motor, el combustible del alma en este mundo, la inspiración, la fuerza. Así que si vas a estudiar los preceptos de la Torá este año, aplícale fe, créelo, cree en Dios, crees que es verdad.
Y una vez que lo vivas, pues solito te vas a dar cuenta o solita te vas a dar cuenta que eso es verdad por los efectos que van a venir. Entonces, por eso que en la clase de ayer les decía que es cuán importante es la acción. Los preceptos están en el mundo de la acción y de eso te quiero hablar también en la próxima conexión. Porque existen 4 mundos espirituales, 4 universos, como le llaman algunos, y está el nuestro, este mundo. Entonces, existe un mundo espiritual donde están los nombres de Dios, existe un mundo espiritual donde están los ángeles, existe un mundo espiritual que conecta el cosmos y nuestras emociones, y existe el mundo de la acción. ¿Cómo se llaman estos mundos? Pues esto quiero compartirlo también contigo en la próxima charla. Bien, ¿alguien más antes de irnos? Bendiciones también, Miguel Ángel. Bendiciones también, Diana. Yo no sé si Giovanni, él es tu sobrino que está aquí con nosotros o no. También sea bendecido si es que, si es que es él. Eh, bueno, Buenos días. Shalom. shalom, Diana. Sí, él es mi... Espérame un momento. Ya. Sí, él es mi sobrino. Por acá está conmigo escuchando la enseñanza. Muchas gracias, Moreto. Excelente. Excelente todo lo que aprendemos cada día. Con gusto, pues. Con gusto. Siéntase en casa. Bien, con esto entonces nos despedimos. Agradecido del Creador por este tiempo, por esta reflexión, por estos misterios, por estos secretos, por esta revelación, por esta luz, por esta sabiduría, por este conocimiento, por esta conciencia que nos permite tener para los días universales que estamos viviendo y próximo a llegar. ¿Ya? Así que estamos ahí en contacto, ya daré el aviso cuando haremos otra conexión. Nos queda también cómo se vive Rosh Hashanah, es decir, cuáles son las leyes o la parte práctica de Rosh Hashanah, qué es lo que tenemos que hacer para vivir ese día. De hecho, este año, acuérdense, esta fiesta dura 2 días, del miércoles para jueves, de jueves para el viernes. Y una vez terminando el viernes, luego se viene Shabbat inmediatamente. Es decir, se vienen 3 días seguidos que hay que saber poner en práctica. Que tengan bonito día, disfruten, que el Creador les bendiga, les acompañe y les dé mucha bendición y paz. Hasta la próxima. Amén, More. Muchas gracias. Baruch Hashem. Con gusto. Que el Padre Santo le bendiga. Amén, igualmente. Muchas gracias, maestro, Con gusto. compañero. Hasta luego, muchas gracias. Con mucho gusto, Giovanni. Con gusto.